Hola, te habla Karina Falcón para la Mujer Lunar. Y en este audio vamos a explorar en dónde estamos astrológicamente, en dónde estamos, qué es lo que ha sucedido en la astrología en el último tiempo y qué es lo que se viene con la astrología, sobre todo de enero del 2024 en adelante. Entonces, bueno, me ha parecido como muy importante traer astrología continua desde el año pasado, astrología semanal, porque todas estas astrologías semanales, astrologías de las fases lunares, que sabemos que tenemos cuatro fases principales y que son como cuatro movimientos que nos apoyan a hacer una siembra, luego sostener, reajustar, salir de la comodidad para poder ingresar a la incomodidad de integrar algo nuevo con el cuarto creciente, iluminar en la luna llena, permitirnos ver, transparentar, observar lo que quiere ser observado y terminar de integrarlo, arropar el ciclo con el cuarto menguante. Y las lunas negras, que son los 3 días previos a la luna nueva, son días de purga, son días en donde todas las emociones, todo lo que no fue integrado sale a relucir. Y estos movimientos de la luna también nos evocan movimientos mayores, movimientos que el mismo sistema solar hace a través de la galaxia y que tenemos diferentes momentos para poder sembrar, para poder iluminar el camino, para poder integrar y para poder recapitular. Entonces, en estos momentos estamos en el despertar de la galaxia. Esto ya se venía diciendo desde hace mucho tiempo, desde diferentes disciplinas, que el despertar de la galaxia es una aproximación de nuestro sistema solar a el Sol central. Este Sol central empieza a emitir mayor luz. Esta luz le da mayor movimiento, mayor dinamismo al Sol de nuestro sistema, le da mayor actividad y por eso el Sol de nuestro sistema está teniendo ante los ojos científicos una dinámica inusual, ¿no? Con todas estas explosiones solares, con todo este movimiento, que lo vemos también como reflejado en la resonancia Schumann. Ahora, en tiendamujerlunar.com tengo una clase que justo se llama así, el despertar de la galaxia. Si tú quieres profundizar en ello y revisar e incluso observar un gráfico, ¿no? Que nos muestra en qué momento estamos respecto a este despertar, puedes acudir ahí. Entonces, este despertar nos está dando mayor iluminación, nos está trayendo mayor luz. Hay cosas que se van a empezar a develar, hay cosas, conocimientos, la historia, ¿no? Lo que llamamos historia ancestral, que va a empezar a develarse. Y también es que los seres humanos estamos desde el punto material, materializados, vamos a ir poco a poco hacia el espíritu, vamos a ir poco a poco tomando dones que son estos dones de la clarividencia, la clariaudiencia y todos estos dones que son invisibles, que son suaves, que son sutiles, poco a poco se van a ir acrecentando y también vamos a tener la posibilidad de mirar, de escuchar, de traer verdades que hasta entonces no habían sido reveladas, ¿no? Y que al menos por estos 2000 años no teníamos esa claridad porque es en donde pasamos el momento más oscuro y que ahora recién estamos como en ese tiempo de la madrugada. ¿Desde cuándo? Desde el 2012. Desde el 2012 es como más o menos, ¿no? El tiempo gregoriano que se ajusta a las cuentas calendáricas que nos hablaban ya de este despertar, de este momento del amanecer de la galaxia o del amanecer de nuestro sistema solar. Entonces, a mayor iluminación, mayor transparencia de las cosas y mayor purga de lo que está denso, de lo que está oscuro, de lo que está desencarnado y no tiene posibilidad de entrar al cuerpo humano. Entonces, vamos a encontrar
en este movimiento que estamos haciendo actualmente, que corresponde a ese amanecer de la galaxia, todas las astrologías que nos están apoyando a cruzar. ¿Qué periodo? El periodo del 2020, que es cuando decimos que sabíamos que iba a haber algo, ¿no? Que ahora ya sabemos que fue la gran pausa, y del 2020 al 2024 es un periodo de acomodo, es un periodo de purga, de en verdad estar viviendo el purgatorio. Y si nos ponemos a pensar en las cosas que nos han acontecido, en los eventos límite que nos han acontecido, pues hemos visto muchas muertes, hemos visto muchas transformaciones, nos hemos convertido prácticamente en otras personas. Hemos pasado momentos muy duros, quizá de salud o quizá internamente. Nuestra psique ha estado demasiado expuesta a demasiadas cosas y estamos en un periodo crucial, ¿no? Entonces, de ese 2020 a ese 2024, estamos abriendo un periodo de, sí, abriendo la puerta a a ese movimiento entre lo que no es visible y lo que está visible y lo que está materializado. Ahora, desde hace mucho tiempo también, por diferentes doctrinas, por diferentes exploraciones filosóficas, pero también metafísicas, se sabe de la octava esfera. La octava esfera es algo que se ha contado, que se ha explicado desde diferentes miradas, y que la octava esfera, poco a poco se va a hablar de ella, pero también es curioso porque, bueno, siempre se tiende a la mitificación o siempre se tiende a a malentender, ¿no? Ciertos conceptos. Y entonces, bueno, es importante que pues empecemos a escuchar desde diferentes maneras, desde diferentes perspectivas, para que podamos ir encontrando la verdad. Eso sucede muchísimo. Por ejemplo, pensémoslo en los misterios de Cristo. Para algunos los misterios de Cristo son literales, para otros son metafóricos, para algunos hablan también de la conciencia que despierta, que resucita, ¿no? Después de esas 3 noches oscuras, o de después de esos 3 días, ¿no? Otras doctrinas hablarán también de que se trata de la menstruación y que se revelan ahí mitos de lo femenino, o que se revelan también mitos de la conciencia crística, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que podamos tener oídos para escuchar y que podamos apelar a la claridad y al orden interno. Si algo que estás escuchando te desordena, te vuelve caótica, sientes que es demasiada información en poco tiempo, es importante que tú también sepas medirlo, porque también existen fuentes que están develando supuestos secretos o supuestos principios esotéricos, y en realidad hay mucha tergiversación. Entonces también eso es súper importante cuidarlo. Pero bueno, esta octava esfera es una esfera que se conoce, que es una esfera que cuando se habla desde la filosofía, se habla que aparece en los momentos, que siempre está ahí, pero que está más aproximada a la Tierra en los momentos en que estamos cruzando por las eras distintas, en los momentos que estamos cerrando una era importante y abriendo otra era. Los movimientos de las eras simplemente están fuera del alcance humano, o sea, es decir, nosotros no decimos cuándo abre y cuándo cierra, sino que es un movimiento del sistema mismo y es un movimiento de la galaxia misma. Entonces, lo que hacemos los seres humanos es que podemos sintonizarnos con ese movimiento, y lo que sí podemos hacer es, con nuestro libre albedrío, decidir cuáles son las creencias, cuáles son los principios que nos van a sostener en ese cruce. Entonces, estamos pasando por ese movimiento, esa visibilidad la vamos a tener mucho más tangible en los años que vienen, porque son años en donde tenemos que purgar todo lo que es falso
y empezar a develar la verdad y empezar a sintonizarnos con esa verdad y empezar a recordar y reclamar quiénes somos y cuál es nuestro verdadero linaje. Entonces, la época del humano de tierra, el humano terrestre, el humano que tenemos nuestra historia, que además es una historia, no, la historia oficial está hecha solo de quién conquistó, cuándo conquistó, qué guerra hubo. Entonces, nuestra historia humana oficial está en pañales, porque hay muchísimo que ir develando de lo que no es oficial, de lo que no está en el canon y que sin embargo es súper importante para nuestra historia. Como toda la historia, decimos de las mentalidades, toda la historia que no está tejida en esto de la guerra y de los conquistadores, sino que es una historia que está debajo del agua, que está tejiendo los sentires, los saberes, que mucho, por supuesto, tiene la aportación lo femenino. Y bueno, entonces ahí todavía vamos a ir descubriendo más. Pero también ya se va a empezar a develar la historia cósmica, la historia galáctica, la historia que nos habla de los orígenes que van más allá de las eras conocidas o de lo que conocemos y que además también desafía esta teoría, que además la vamos a empezar a escuchar también más, porque si nosotros nos creemos esta teoría del mono, de que venimos del mono, entonces vamos a seguir pensando que somos una raza mediocre y que somos una raza que no está terminada de hacer y que somos una raza estúpida, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si nosotros creemos que venimos del mono, vamos a creer también que está bien perfeccionar el cuerpo o hacer modificaciones al cuerpo en laboratorio o con cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos empezar a escuchar, a tener oídos, a educar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo para recibir las verdades en lugar de desbocarnos para creer todo lo que se diga allá afuera o al mismo tiempo en el ateísmo. Vamos a ver un montón de conversiones de maestros y maestras, de guías, de personas que están en la medicina, porque sin duda es en donde más se está observando y mirando cómo la ética y la moral se desdibuja y cómo lo bueno ya no existe, lo bueno entonces ahora es lo malo y estamos cayendo en mucha tergiversación en ese mundo, ¿no? Entonces, muchas personas van a empezar a sentir cómo necesitan cuidar sus creencias, su cuerpo, su mente, su corazón, y van a empezar a ir hacia los lugares ya conocidos del cristianismo, del catolicismo y así. Y también vamos a tener muchas personas que se van a volver ateas y que van a decir, bueno, yo ya no creo en nada de eso, se ha vuelto una caricatura. Y claro, tenemos esta sensación en el cuerpo y algo dentro de nosotras nos dice que es necesario ponernos en un lugar seguro, que es necesario regresar al origen, regresar a lo básico para poder tomar fuerzas y tomar luz y tomar energía para poder cruzar. Entonces, esta retrogradación de Venus, este periodo de 40 días, que está posterior a una luna llena en Capricornio que tuvimos, en donde Folus formó una parte muy importante de esa astrología, que Folus decíamos que es este centauro que cierra el cofre y que dice, no, aquí ya no se puede beber más, aquí ya no se tiene acceso a los hongos, ya no se tiene acceso a todas estas medicinas porque es importante poder guardar sobriedad. Y Venus empieza a hacer un exorcismo, ¿no? Sutil de las cosas que sabemos que están ahí, que tenemos tentación de poder vivirlas, experimentarlas, porque parece que es brillo, pero en realidad no es brillo. Entonces, con esta Venus, con este periodo de retrogradación, que está del 22 de julio y hasta el 3 de septiembre, todavía estamos expulsando y retirándonos del mundo conocido para poder entender de qué va ese brillo genuino, de qué va el corazón genuino. Preguntarnos qué es lo que me ha iluminado el corazón, cómo yo he iluminado el corazón de otros y otras.
¿Cómo puedo cuidar este fuego, esta devoción que recién se abrió? ¿Cómo puedo nutrir esta devoción? Y la devoción tiene una raíz etimológica que nos lleva a poder amar algo, a poder dedicar nuestra energía a algo que es un misterio para nosotros y para nosotras. Esa es la devoción. Vivir con devoción implica que yo voy a disciplinarme, por ejemplo, para entender la astrología y que voy a educarme para entender de la mejor forma la astrología, una astrología que me organice, no una astrología que me lleve a lo superfluo, no una astrología que nada más me diga si es buen tiempo o no para tener pareja o etcétera, ¿no? Es eso que ya sabemos también caricaturizado, sino que voy a dedicarme a una disciplina que me organiza, que me ordena y sé que voy a terminar de entenderla nunca. O sea que este proceso es un proceso continuo, que es un proceso en donde la devoción me dice que yo voy a dedicar mi energía, mi disciplina, a tomar conciencia a eso que es un misterio, pero que cuando yo me aproximo, cuando yo lo escucho, cuando yo lo integro en mi ser, me hace sentido. También la devoción está, por ejemplo, al dios o a la diosa. Y esa devoción es eso que no podemos describir, que sentimos profundamente, que no podemos eh, poner quizás en palabras, que solo podemos decir es bellísimo, es hermoso, es una experiencia, es sutil, sublime, pero que no podemos describir porque es misterio. Y entonces en esa devoción nos disciplinamos y nos quedamos. Eso es algo que estamos perdiendo y es algo que necesitamos devolver a nuestros senderos si no queremos perdernos en la agenda que se viene. La devoción genuina, la devoción de yo, si me dedico a la numerología, si me dedico a abrir mis claris, ¿no? Si me dedico a elaborar saumos, lo que sea que me dedique es como saber que ahí está mi energía, que está mi disciplina, que me voy a disciplinar, que me voy a ordenar en esto y que nunca voy a terminar de conocerlo, nunca voy a terminar de develar esos secretos porque ahí está mi devoción. Y toda devoción lleva la posibilidad de educarnos, de poder ser una mente educada que ante espejismos sepa discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, hacer un corazón educado, hacer un cuerpo, un sistema nervioso educado. Entonces, este periodo de retrogradación de Venus nos está trayendo la posibilidad de reencontrarnos con una devoción, con un fuego que es pequeño, que está ahí, que se mostró y lo vamos a nutrir en las próximas puertas de Venus, que son 9 puertas y que terminan en junio del 2024. Podemos empezar a preguntarnos qué me está iluminando el corazón, qué me ha iluminado el corazón en estos días, cómo yo estoy iluminando el corazón de otras personas. Lo que sea de lo que estamos siendo partícipes nos está diciendo que por ahí es ese brillo genuino. Entonces, este periodo también, sobre todo con la luna llena que vamos a tener ahora el 28, me parece que el 28 de agosto, el 30 de agosto, tenemos una luna llena en Piscis. Esta luna llena está muy vinculada, tiene el 31 de agosto, tenemos una luna llena en Piscis, en el eje Piscis-Virgo, y esta luna tiene un vínculo con Igea. Esta luna está en un semisextil con Igea y Igea está en Acuario. De eso ya te voy a contar en otro audio, pero esto nos está diciendo también de la importancia de la sobriedad. El Sol también está haciendo un diálogo importante que nos están trayendo el tema de la sobriedad, el tema de la disciplina, junto con Saturno, ¿no? Saturno está ahí muy cerquita. Y Saturno también nos está trayendo la posibilidad de depurar y de purificar todo lo que está como en un tejido transgeneracional, porque Saturno es el gran planeta que nos habla de lo tradicional en la familia,
de lo que se vive como situaciones clásicas o como patrones específicos, ¿no? Entonces, cuando cruzamos un espacio, cuando en este espacio y tiempo cruzamos circunstancias que se parecen mucho a situaciones del pasado, aunque no las hayamos conocido, lo que no está integrado salta para poder ser resuelto. Entonces, si alguna vez una abuela tuvo un viaje como el que tú tuviste, eh, y se encontró con circunstancias similares y a lo mejor ella viajó por una cuestión de migración y tú ahora lo estás haciendo por gusto, por gozo, por elección propia, quizá en ese viaje tú te vas a encontrar con emociones que no sabes cómo colocar. O sea, es emociones de desagrado, de dolor, de pérdida del sentido, lo que sea, ¿no? Que se haya parecido y que de pronto tú quizás pensaras, ¿cómo es posible que haciendo un viaje de tanto gozo y tanta alegría yo estoy cruzando tanto dolor? Bueno, porque en circunstancias similares se abre el transgeneracional y las emociones no resueltas, y esa abuela tuvo un dolor enorme por dejar a la familia, por tener que cruzar el océano, por encontrarse con una cultura distinta, lo que sea que le causó un shock y que le causó dolor y que se quedó atrapado ahí en la línea transgeneracional, en la memoria inconsciente familiar. Eso trasciende y eso llega hacia donde tú estás y tú tienes la oportunidad de organizarlo, de integrarlo. ¿Y cómo se integra? Cruzando la emoción, cruzando el sentir, reconociendo que esto te sobrepasa, que esto no es tuyo, y entonces traer a mente a esa mujer, a ese hombre, a esa persona de nuestra familia que a lo mejor nunca llegamos a conocer y que necesitó organizar ese sentir y ese pensar. O por ejemplo, a lo mejor eres una mujer que solo tiene un hijo, y que vas bien en tu relación de pareja, pero de repente un día sientes que tu relación de pareja está terrible, que te vas a quedar sola, que te sientes abandonada, que es mucha responsabilidad, y te sientes como si tuvieras 15 hijos, 13 hijos, ¿no? Y es claro que eso que estás sintiendo no corresponde con tu realidad. Cuando algo que estamos sintiendo no corresponde con nuestra realidad, es probable que sea una situación del transgeneracional. Saturno está en Piscis, eh, desde marzo, abril de este año, está haciendo ese movimiento, ¿no? De ir quitando las capas, de ir quitando como todos esos patrones transgeneracionales, develándolos, tratando de traernos también la verdad, tratando de iluminar también la verdad. Saturno desde el 8 de marzo, ingresando ahí en Piscis, nos está removiendo todas esas historias que están y que cursan a través de los sentires, que no han tenido su integración en el transgeneracional. Y gran parte de lo que llamamos curación o sanación tiene que ver con una buena integración del pasado, de todas esas huellas energéticas que hemos dejado y que la familia ha dejado y que, bueno, ya ahora vamos a ver que galácticamente también hemos dejado y que necesitamos cada vez integrar, integrar, integrar. Entonces, no es casualidad que en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, 20 años, hemos tenido todo un proceso de trabajo con las lealtades familiares, con el árbol genealógico, con la psicogenealogía, porque han sido herramientas que nos están apoyando a ordenar la memoria humana. Porque una vez que tenemos en orden o que tenemos más integrados esos conceptos, es más fácil que podamos ir a la integración de una historia colectiva, de una historia grupal, de una historia humana de lo no oficial, ¿no? Esa historia de las mentalidades que te cuento. Y luego la historia galáctica. Entonces, es importante que podamos hacer espacio también para ello. Y bueno, sin duda, todos estos sentires, todas estas emociones del clan familiar se abren para que también podamos integrarlas. Ahora, en este periodo de retrogradación de Venus, que poco a poco se va cerrando, que nos va trayendo también, que se traslapa con el Mercurio retrógrado, nos abre también a que varios planetas se encuentran en retrogradación. Y esto en realidad viene sucediendo en los últimos años, que
Los planetas grandes retrogradan en la segunda mitad del año gregoriano, y usualmente en la segunda mitad del año gregoriano es como que tenemos la oportunidad de recordar, recapitular, repasar, reorganizarnos, como entender mejor, ¿no? Cuál ha sido el impulso hacia adelante para poder recogerlo y para poder entender en dónde está la esencia. Entonces son tiempos para reajustar, para reformar, para, para ayudarnos a juntar, a reunir todo eso, ¿no? Que hemos estado observando para quedarnos con lo esencial. También son tiempos en donde se nos pide sobriedad, en donde hay mucha de la astrología que está tejiéndose, nos está pidiendo el minimalismo, nos está pidiendo el discernimiento de qué es lo que sí se queda, porque es esencial de esta evocación de viajar ligeros, ¿no? Y viajar ligeras. Y Plutón es el que está conduciendo la finalidad de todas estas retrogradaciones, porque Plutón es el que finalmente en enero va a entrar de nuevo en Acuario para darle bandera verde, darle semáforo verde a todo eso que hemos venido ya observando, ¿no? Respecto a la inteligencia artificial, respecto a la desclasificación. Entonces, el 10 de octubre, Plutón se pone directo y poco a poco repasa los grados de la primera mitad de este año. Poco a poco nos vuelve a dar como un repaso de cuáles son los hábitos, cuáles son las claves, cuáles son las verdades que encontramos desde diciembre, enero, ¿no? De este año, enero de este año. Cuáles son las cosas que encontramos que nos fueron poco a poco sumando verdad y sumando orden, sobre todo lo que nos dio orden, sobre todo lo que nos llamó la atención y nos dijo, hey, te estás yendo por otro camino, necesitas regresar. Entonces Plutón nos está diciendo que una vez que ingrese en Acuario, todo lo que vimos, que tuvimos así como un guiño muy pequeño de la inteligencia artificial, de la desclasificación, de todos estos secretos que se van develando, de las, también, ¿no? De todo lo que se modifica en el ADN y de todo esto, todas estas cosas que observamos, ¿no? Estos nacimientos, por ejemplo, esta mujer que utilizando el esperma de su hijo, inseminó uno de sus óvulos para tener una hija que a la vez es su nieta, ¿no? Todas estas cosas que vimos, que tuvimos un guiño muy pequeño, ya se vienen de lleno. Ya a partir de que Plutón entra en Acuario en enero del 2024, se va de lleno, y para eso necesitamos tener una mente educada, un corazón educado, una psique educada, un sistema nervioso que sea capaz también de resolverlo, porque si no, lo que vamos a tener de nuevo es una serie de propuestas farmacéuticas para poder sobrellevar toda esta disautonomía, todos estos problemas de nervios, todos. Entonces necesitamos, es urgente, urgente, urgente que podamos educarnos para poder entender cuál es el camino de lo orgánico, cuál es el camino de la tierra, cuál es el camino que ya conocemos porque ya lo hemos transitado en otros cambios de era, y que esto nos va a traer los fundamentos que verdaderamente nos apoyen a cruzar, ¿no? Entonces necesitamos esa mente educada, ese cuerpo educado. No es algo que simplemente lo obtenemos allá afuera, también se nos va a decir que lo obtenemos allá afuera y hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Se nos va a decir que quizá un aparato o algo que está hecho por la inteligencia o por supuestamente avalado por la ciencia, va a hacer todo ese proceso que en realidad lo podemos hacer desde adentro, si estamos bien educados y bien educadas, que en realidad podemos hacer desde los procesos internos. Entonces, cada vez estamos yendo como a una supuesta libertad que en realidad parece que nos está quitando la autonomía y el poder, porque ahora ya se lo estamos dando a objetos que aparecen allá afuera, en lugar de elegir ir con un maestro o una maestra Reiki, vamos a decir, mira, pues si puedo ir y puedo hacer uso de esa máquina por tanto tiempo, entonces me voy a armonizar. En lugar de hacer un proceso interno de cruzar este dolor, me voy a paliar,
me voy a ir a una ceremonia de hongos, y eso se vuelve caótico, ¿no? Entonces ya también vamos a empezar a observar todo eso en el mundo en donde fuimos, ¿no? Como para de alguna forma rescatarnos de los espacios de la Tierra, entonces se va a volver muy ambiguo. Y es importante que podamos educarnos, es importante que podamos escucharnos, que podamos tener oídos para escuchar y sobre todo claridad, que apelemos a la claridad, que apelemos al orden, que apelemos a las virtudes para poder caminar en ello. La segunda mitad de este año gregoriano entonces nos pide más que sí hacer, pero sobre todo vaciar, escuchar, reorganizarnos, minimalizar, ¿no? Si hay propuestas que nos traigan como la posibilidad de la verdad, del encuentro, de nutrir este fueguito, entonces las tomamos. Pero este periodo es el último periodo en que Plutón va a estar en Capricornio, que está ahí retrogradando, pero a partir de octubre, del 10 de octubre empieza a su marcha directa y en enero finalmente ya entra en Acuario. Entonces, este es un periodo que recapitula todo lo que Plutón estuvo en Capricornio y que ya sabemos, ¿no? Que tiene que ver con las estructuras y con todo lo que estaba ya obsoleto, que poco a poco se va desmoronando y que eso que quiere dar todavía, o sea, ese cadáver que todavía quiere dar los últimos respiros, va a intentar hacerlo en la primera llegada de Plutón en Acuario. O sea, yo les decía a mi grupo de astrología que estamos viviendo el mito del moderno Prometeo. Y además es bien curioso que también se esté saliendo esta película, ¿no? De Oppenheimer, en donde se roba el fuego para la evolución humana, pero en realidad termina ese fuego siendo mucho más destructor. Entonces, el moderno Prometeo justo se trata de eso, ¿no? De que muchas veces lo que renuncia, lo que no quiere morir, hace pedazos de cadáveres, ¿no? Hace pedazos de cadáveres para vivir y para tomar un aliento que es superficial, un aliento que es artificial. Y, y muchas veces eso que no quiere morir, que ya simbró Plutón en Capricornio desde el 2009 hasta este tiempo, que ya quiso derrumbar, que hizo todo lo posible por romperlo, ¿no? Está queriendo vivir, ¿no? Como si fuese un monstruo, juntando los pedazos de cadáveres como Frankenstein, como el doctor Frankenstein con su monstruo, que lo hizo de pedazos de cadáveres y le dio un aliento artificial. Entonces, eso también puede suceder en este tiempo, que de hecho ya está sucediendo. Entonces, es importante que podamos sentir cómo lo que nos organiza, cómo lo que nos trae claridad, lo que nos trae el sendero de lo orgánico, de lo que es genuino, de lo que sí tiene un corazón genuino, de lo que sí tiene un brillo genuino, sea lo que nos guíe. Entonces, es un tiempo que además está a horcajadas de 2 periodos de Mercurio retrógrado. El primero que ya también lo estamos cruzando y que está en Virgo, y el siguiente que va a ser en Capricornio. Entonces, en este espacio, ¿no? Entre estos 2 Mercurios en retrogradación en tierra, es claro que se nos está pidiendo tierra, es claro que se nos está llevando a lo básico, a lo elemental de nuestra vida, de lo cotidiano, para poder hacer un barrido, para poder hacer una higiene, para poder tomar tierra, para poder recordarnos en esta tierra, para poder escuchar la espiritualidad de la tierra, para poder sentir nuestra humanidad y alistarnos en mente, corazón, espíritu para cruzar todo ese aceleramiento, ¿no? Que se viene con Plutón en Acuario y que ya no hay marcha atrás, ¿no? Vamos hacia allá y que elegimos además estar, por algo hemos elegido recordar poco a poco y que es de mucho cuidado el saber cómo recordar, cómo vamos acomodando todas estas verdades que se van abriendo, que se van develando. Entonces, bueno, este es el tiempo en el que estamos, este es el tiempo que nos espera, al menos por los próximos 6 meses,
que nos sitúa en este espacio, en este tiempo que elegimos estar. Nuestro libre albedrío es lo más importante. Todo eso que nos ordena, que nos trae virtud, que nos permite que la justicia, que la templanza, que la valentía sean nuestros guías, eso es lo que sí tiene corazón, eso sí es lo que tiene un brillo auténtico. Todo eso que se abrió como un fueguito, que hay que cuidar, que hay que nutrir, es genuino, pero no hay que darlo por sentado, hay que cuidarlo, hay que darle nuestra devoción, hay que disciplinarnos en ello, ¿no? Eh, Voy a dar una clase que se llama Fundamentos justo del 2024 al 2030. Y estos fundamentos de la nueva tierra, pues justo vamos a observar, vamos a ver las claves esotéricas para esa agenda que es la agenda oficial, la agenda de los gobiernos, la agenda del Foro Económico, ¿no? Que nos está hablando ya de un nuevo orden y que es una agenda que va del 2024 al 2030. Vamos a hablar también de eso que decimos, el pasado ancestral, pues realmente cuál es el pasado ancestral, porque lo que nos han contado o lo que sabemos quizá corresponde al 10% de lo que es ese pasado ancestral, que cuando lo descubrimos no hay manera en que podamos caer en las delusiones de la línea del mono, y de lo que empieza ya como a traernos, en lugar de orden, nos empieza a traer mayor caos y nos empieza a traer mayor confusión respecto a nuestro origen. Vamos a hablar también de los centros de poder que se han construido en el planeta, de la conexión Atlante, de los chakras de la Tierra y cómo los chakras de la Tierra nos alinean, también nos recuerdan ese sendero orgánico, las prácticas espirituales que se presentan para despedirse, o sea, que son prácticas que ya no deberíamos tener eh, a futuro, que son prácticas que nos están trayendo una verdad y que nos están trayendo una memoria a integrar, pero que seguir haciéndolas correría el riesgo, ¿no? Corre el riesgo de que se cuelen en la tierra entidades que se creen péndulos, que egregores y entidades colectivas que, bueno, también ya vemos que por ahí andan, ¿no? Y también cómo podríamos empezar a salirnos de eso, empezar a desmontarnos de esos péndulos. Conocer nuestro pasado cósmico, también vamos a hablar de las eras, vamos a hablar de las épocas, vamos a hablar de cómo ha evolucionado el cuerpo humano, vamos a hablar de Venus, vamos a hablar de Mercurio, vamos a hablar de cómo lo divino femenino toma un lugar muy importante en esta nueva manera, ¿no? De observar y de quizá empezar a nutrir nuestro camino espiritual, nuestro camino, nuestras filosofías de vida, y vamos a hablar de la antropogénesis. Entonces, bueno, pues la Tierra está en un arco de evolución, estamos yendo de la materia al espíritu, estamos abriéndonos también a la memoria cósmica, estamos intentando recordar la historia genuina de la Tierra, que esa la sabemos, la tenemos en el cuerpo, sí la reconocemos, sí, cuando la escuchamos sí podemos decir en el cuerpo, esto es. Y que ya con la entrada definitiva de Plutón en Acuario nos va a traer toda una aceleración en cuanto a la tecnología y en cuanto a las desclasificaciones que necesitamos saber observar, que necesitamos saber escuchar, que necesitamos tener ojos para ver, oídos para escuchar, corazón para integrar. Entonces, ese es mi deseo, que con esta clase podamos tener estos fundamentos, podamos escucharlos, podamos traerlos a nuestra vida y podamos estar listos y listas para el tiempo que nos viene, que podamos vivirlo de verdad como un milagro, que podamos vivirlo como algo que nos sorprenda, que nos maraville, que si bien también nos traiga como esas emociones difíciles, ¿no? De cruzar, que siempre permanezca la parte de la esperanza, la parte del milagro, la maravilla, la escucha, decir, wow, o sea, qué increíble que esté siendo parte de esto. Entonces, bueno, toda la información la encuentras en mujerlunar.com, Fundamentos Nueva Tierra. Y si quieres sumarte, eres bienvenida. La clase la voy a impartir el 3 de septiembre, pero la grabación va a estar disponible si tú no puedes estar en la clase en vivo. Pues bueno,
que esta segunda mitad de este año nos permita recolocarnos, reescucharnos, reestructurarnos, reconocer el propósito genuino de lo que estamos haciendo, por qué queremos hacerlo, hacia dónde vamos, que podamos reconectar con nuestra energía, eh, asumir nuestra energía, asumir nuestro poder para cruzar ya de lleno esta nueva tierra.